Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia en el incidente 7 del expediente 460-2022. De cuenta de la acreditación de las partes, señorita asistente. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal y Apelaciones Nacional, así como sujetos procesales que se han conectado a la presente audiencia de apelación de auto. Señor presidente y director del levante, en cuanto a la acreditación, doy cuenta a usted de que por el Ministerio Público contamos con la conexión de los fiscales adjuntos superiores Freddy Gutiérrez Crespo y James Reategui Sánchez, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Nos han manifestado que ambos van a hacer uso de la palabra, uno respecto a dos recursos de apelación y el segundo respecto al tercero. En cuanto a las defensas técnicas, señor presidente y director del debate, debo dar cuenta a usted de que por la defensa de Auner Augusto Vázquez Cabrera se ha conectado el abogado Marco Antonio Fano Sivo. Por la defensa de Eder Vitón Burga, él mismo va a ejercer su autodefensa. En cuanto a la defensa de Camacho Gadea B. de Ramón, se ha conectado el abogado Jefferson Martín Cortés Solórzano. También se encuentra conectado el investigado Camacho Gadea B. de Ramón. Es todo lo que tengo que dar cuenta a la distinguida sala. Bien, ¿alguna observación a la acreditación? Primero la Fiscalía. Ninguna observación, señor presidente. Bien, las defensas. Señor magistrado, señor presidente, señor de la sala, buenos días. Quisiera hacer una petición, señor magistrado. Pero primero vamos por la acreditación, pues. Correcto. ¿Alguna observación? Ninguna por nuestra parte, señor presidente. Ninguna, señor presidente. Muy bien, entonces continuamos. Es objeto de apelación la resolución número 2, que declaró fundada la medida coercitiva de comparecencia con restricciones contra Auner Augusto Vázquez Cabrera, Eder Vitón Burga y B. de Ramón Camacho Gadea, en el proceso que se le sigue por la comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Despacho, señorita. Señor presidente, director del debate, excepto los escritos donde han presentado sus datos las defensas, no tenemos ningún otro escrito, salvo que existe un escrito de el investigado Eder Vitón Burga, que en su mismo escrito, donde ha presentado sus datos, solicita hacer uso de la palabra en primer orden, por tener otra diligencia a las 11 de la mañana. A ver, Vitón Burga, ¿quiere intervenir? ¿Tiene el uso de la palabra? Señor presidente, buenos días. Señor magistrado, buenos días. Solamente, señor presidente, era para solicitar, si fuera posible, que me concedan la palabra en primer orden, porque a las 11 de la mañana tengo una audiencia de control de plazo en un caso donde soy abogado del investigado. Solamente esa es mi petición, señor presidente. Bueno, así será, así será. ¿Alguna otra petición? Bien, vamos a discutir recurso por recurso. Y vamos a empezar con el recurso planteado por Eder Vitón Burga. Se le pregunta, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor magistrado. A ver. Tiene una pretensión principal, que es la nulidad de la recurrida y una subordinada por la que se revoque la apelada. ¿Ya lo ha pensado bien? ¿Va a incidir en las dos pretensiones o en una de ellas? En ambas, señor magistrado. Bien, respecto a la nulidad, señala de que se habría vulnerado el principio acusatorio. Y respecto de la revocatoria, señala, pese a que no se dan los presupuestos del 287, se ha impuesto la medida de comparecencia con restricciones. A ver, señor abogado, 7 minutos para escucharlo. Gracias, señor presidente, señores magistrados de la sala.
Los fundamentos por los cuales se sustenta en primer término la pretensión de nulidad son los siguientes. En primer lugar, advertimos un vicio en la resolución del 15 de diciembre del 2022, por cuanto el juez de primera instancia resolvió imponer la medida, o mejor dicho, resolvió establecer que hay peligro de fuga sobre la base de cuestiones no planteadas por la Fiscalía, en el fundamento 8 de la decisión impugnada. Y las dos cuestiones que utilizó el juez para fundamentar peligro de fuga son las siguientes: gravedad de la pena y por supuesta pertenencia a organización criminal. Ambas cuestiones no fueron invocadas por la Fiscalía en su escrito de requerimiento, que consta de 5 puntos en los cuales la Fiscalía sustenta sus razones. Sin embargo, el juez, a esas razones planteadas por la Fiscalía, adicionó 2 cuestiones que no fueron invocadas y que ya las he indicado. Por lo tanto, señores magistrados, esto vulnera el principio acusatorio y el derecho de defensa también, porque cuestiones que no fueron debatidas se utilizaron en la resolución de primera instancia. Ese es el primer agravio que vengo a sustentar, o mejor dicho, el primer vicio. El segundo vicio es en cuanto al tema de la caución, el monto impuesto por el juez. Para fundamentar su decisión, el juez no utiliza los criterios establecidos en el artículo 288.4 y 289.1 del Código Procesal Penal, sino que el juez utiliza para fundamentar la caución los elementos del delito. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece que hay que considerar la solvencia económica del imputado para imponer el tema de la caución. Sin embargo, en este caso eso tampoco se cumplió. Por lo tanto, aquí advertimos un error en la motivación, por cuanto la fundamentación de derecho no está bien argumentada. Es por ello que también consideramos que la decisión de primera instancia debe ser declarada nula. Finalmente, el tercer vicio, en cuanto a la pretensión de nulidad, es también la vulneración del principio acusatorio, porque el juez ha impuesto medidas que no han sido solicitadas por la Fiscalía. Si uno compara las medidas que la Fiscalía solicitó con las que impuso el juez, son distintas. Y evidentemente el juez aquí ha vulnerado el principio acusatorio también. La Fiscalía, voy a citar textualmente, solicita las siguientes medidas: no ausentarse del lugar de su domicilio sin previa comunicación de la Fiscalía Especializada, la cual está a cargo del presente caso. Es lo que pide la Fiscalía. ¿Y el juez qué ordena? No ausentarse del lugar de su domicilio de la ciudad de Lima sin previa autorización de este despacho, del juez. Entonces, evidentemente el juez aquí, de oficio, ha incorporado una medida que no fue pedida por la Fiscalía. Otro caso. La Fiscalía solicita, o en todo caso pide lo siguiente: comparecer personalmente y de manera obligatoria portando su documento de identidad el primer día hábil de cada mes a esta Fiscalía, a fin de informar y justificar sus actividades. El juez que dispone: comparecer personalmente y de manera obligatoria a efectos de registrar su control biométrico y dar sus actividades a este despacho el primer día hábil de cada mes. Nuevamente aquí el juez incorpora una medida que no fue pedida por la Fiscalía. Es más, en la audiencia de primera instancia, esto se observó al juez y le dijo: ¿sabe qué, señor juez? Usted está poniendo medidas que no corresponden, que la Fiscalía no ha pedido. Y el juez insistió con su resolución. Por lo tanto, señor juez, señores magistrados, aquí también se vulnera el principio acusatorio. Es más, el investigado estaba conforme con esas medidas pedidas por la Fiscalía. Sin embargo, el juez, como le digo, pues incorporó medidas que no habían sido pedidas por la Fiscalía. Eso es en cuanto a la pretensión de nulidad. Y en cuanto a la pretensión de revocatoria, el único vicio es que la Fiscalía, la cuestión es que la Fiscalía no presentó elementos de convicción respecto del peligro procesal, que es un presupuesto para la imposición de la medida de comparecencia con restricciones. Sin embargo, la Fiscalía no incorporó estos elementos de convicción. Es por eso que tampoco se cumplían con los presupuestos para dictar comparecencia con restricciones.
Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. Muy bien, la Fiscalía, 7 minutos. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, en primer lugar, respecto a la vulneración del principio acusatorio que señala la defensa, respecto a que supuestamente no se habrían señalado las circunstancias del peligro de fuga, debemos de señalar que es pertinente destacar que desde el inicio de la investigación, así como el requerimiento de detención preliminar, de la formalización y de requerimiento de comparecencia, a Vitón Burgas se le imputa el delito de organización criminal y dentro de su forma concreta se le ha imputado haber desarrollado conductas de amedrentamiento, amenaza contra la fiscal de la Nación, contra la fiscal superior Marita Barreto y contra el coronel Harvey Colchado. Entonces, de esta acusación está en absoluto evidente que existen dos criterios del peligro de fuga, que es la gravedad de la pena, porque está imputado por delito de organización criminal, así como el criterio que está previsto en la norma procesal de la pertenencia a una organización criminal. Por lo tanto, en cuanto a la gravedad de la pena, con toda razón y dentro del marco legal se analizó de que la pena que se esperaba para el señor Eder Vitón era la de 15 años. Por lo tanto, existía la circunstancia del peligro de fuga. De igual forma, se analizó el criterio de la pertenencia a una organización criminal, que también es patente en la medida que se le estaba imputando el delito de organización criminal. Por lo tanto, estos criterios están dentro del marco legal y están previstos en el artículo 269, inciso 5. Por lo tanto, entendemos de que este primer agravio no tiene asidero. En relación al segundo agravio respecto al monto de la caución en el que se habría establecido, señala la defensa, en razón a la naturaleza del delito atribuido y no en base a la solvencia económica, esto tampoco no tiene asidero. Primero que en relación a la cantidad o el monto de la caución, el artículo 289, inciso 1, señala que esta debe ser suficiente, al señalar que la caución debe establecerse, dice en la misma norma, en una cantidad suficiente. Y en el párrafo segundo del artículo 289, inciso 1, señala que la cantidad y la calidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito. Por lo tanto, si en el caso concreto se ha imputado al procesado ser integrante de una organización criminal y además de los delitos que se ha señalado, entonces se tenía que tomar en cuenta este criterio para establecer la cantidad de la caución. Y es más, no es cierto que la defensa señale de que no se haya considerado la situación económica del procesado, toda vez de que la fiscalía requirió 20,000 soles de caución y el juez ha establecido y ha graduado esta caución en la suma de 8,000 soles. Por lo tanto, consideramos que tampoco tiene ningún asidero. Y es más, la jurisprudencia se ha pronunciado en el expediente 04-2018 y incidente 41 en relación al caso de los cuellos blancos, en la que en mérito a la naturaleza de la gravedad del delito, por ejemplo, al señor Iván Noguera de 50,000 nuevos soles se ha incrementado a 100,000 y en el caso de Guido Aguila se incrementó de 50 a 150,000 nuevos soles. Por lo tanto, este criterio adoptado por el juez se encuentra también bajo un soporte de la jurisprudencia. Entre otro agravio, señala que se habría resuelto imponer ciertas medidas restrictivas, dice, cuando la fiscalía no lo habría propuesto. Ya ha señalado el caso de no ausentarse del lugar del domicilio y el tema del control biométrico. En relación a este tema, tenemos que señalar que el artículo 287, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, expresamente señala que el juez tiene facultades discrecionales para imponer restricciones. Cuando señala el juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varios de ellas según resulte adecuado. Por lo tanto, cuando el juez estableció el control biométrico
y además de no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez, lo ha efectuado en el marco de sus facultades previstas en la ley. Finalmente, en relación a la pretensión de revocatoria, la defensa pide que esta se revoque en la medida de que no existirían los presupuestos. Al respecto, debemos señalar que en relación al peligro de fuga, los criterios previstos para determinar si hay peligro de fuga o no están previstos en el artículo 269 y los criterios son la gravedad de la pena, magnitud del daño causado y la pertenencia a una organización criminal, además de los arraigos. En el presente caso, en efecto, se ha señalado que sí tenía arraigos, pero concurrían los peligros de la gravedad de la pena, como ya he explicado en la parte anterior, la magnitud del daño en vista de que es parte integrante de una organización y de hechos gravísimos que habrían efectuado conductas de generar impunidad al perseguir a las autoridades como el fiscal de la Nación y a la fiscal Marita Barrera. También está acreditado el tema de la pertenencia a una organización criminal. Por lo tanto, sí concurría el peligro de fuga, elementos, estos tres criterios que no requieren la incorporación de ningún elemento de convicción porque son de naturaleza analítica que está incorporado dentro del requerimiento de la comparecencia. Por lo tanto, solo para concluir, tenemos que señalar que en el presente caso concreto, a sus coautores, como Viverto Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, Abel Cabrera y otros, se encuentran por los mismos hechos con prisión preventiva, por lo que haberle establecido una medida de comparecencia con restricciones, con una caución de solo 8,000 soles, entendemos que la medida impuesta a Eder Vitón realmente es bastante benigna. En tal sentido, consideramos que la apelación debe ser declarada infundada y confirmarse la medida de comparecencia con restricciones. Muchas gracias. Muy bien, réplica, 3 minutos, señor abogado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, es simple verificar el requerimiento de la Fiscalía, páginas 76 y 77 de su requerimiento fiscal. En ningún extremo de ese requerimiento dice los criterios que usó el juez para considerar peligro de fuga. Entonces el juez prácticamente asumió una posición de parte. Prácticamente el juez argumentó cosas que la Fiscalía no pidió. Entonces, de un contraste de la resolución de la Fiscalía, o mejor dicho, del requerimiento de Fiscalía con la decisión del juez, se advierte pues que en el primer vicio de gravedad de la pena y la supuesta pertenencia a un criminal, eso no fue invocado por la Fiscalía. Es más, voy a citar los elementos que usó la Fiscalía. 1, comportamiento procesal. 2, vínculos domiciliarios. 3, vínculos familiares. 4, vínculos laborales. 5, carecer de antecedentes. En ninguna parte dice lo que el juez puso en su decisión. En cuanto al tema de la caución económica, voy a citar lo que el juez expresamente dijo en su resolución. Fundamento 8. Al investigar se atribuye acción criminal y encubrimiento personal. De acuerdo a estos dos delitos consideramos proporcional la suma adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Es decir, el juez en 2 líneas desarrolló el test de proporcionalidad en 2 líneas. No dijo por qué es necesaria, no dijo por qué es adecuada, ¿no? Entonces, ese es el fundamento del juez que pedimos que ustedes corrijan y revisen. Luego tenemos que, en cuanto al otro vicio de las medidas que pidió la Fiscalía, en efecto, la Fiscalía pidió medidas, como le digo, con las cuales el señor Eder estaba conforme con esas medidas. Sin embargo, el juez, de oficio nuevamente, incorporó medidas que la Fiscalía no había pedido. Entonces, si el juez va a imponer restricciones, digamos, de oficio, entonces, ¿para qué la Fiscalía hace requerimiento? En todo caso, que la Fiscalía diga, voy a pedir A, B, C, D, el juez que imponga las medidas que él considere, ¿no? Evidentemente, esto vulnera el principio acusatorio, ¿no? Finalmente, un tema sobre los hechos. El fiscal ha mencionado
a otros procesados y ha dicho que están procesados por los mismos hechos que el suscrito, que el señor Edervito. Eso no es cierto. Si uno revisa las imputaciones, los hechos son totalmente diferentes. Entonces, señor magistrado, yo pediría que la Fiscalía sea precisa en ese punto porque no son los mismos hechos, ¿no? Entonces, ese punto nada más quería precisar y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Dúplica, 3 minutos. Sí, gracias, doctor. Bien, queremos destacar de que la defensa inicialmente, conforme se tiene del audio de la audiencia, estaba conforme, como acaba también de reiterar la defensa. Por lo tanto, en primer lugar, lo que en todo caso, el único extremo que estaría en debate sería el extremo de la caución. En relación al tema de la caución, debemos de señalar que la función que cumple la caución es de asegurar el cumplimiento de las reglas de conducta. Por lo tanto, el monto de la caución no puede ser pues exiguo ni diminuto porque no cumpliría su finalidad. Y precisamente por eso es que, aun cuando la Fiscalía pidió los 20,000, el juez graduó en los 8,000 soles, que entendemos que es una medida bastante razonable. Si no se establecería ningún monto de caución, como aparentemente sugiere la defensa, no habría pues ninguna garantía de que las reglas de conducta se cumplan, porque tenemos que señalar que la caución genera esa obligatoriedad de cumplir, porque lo contrario podría perder el monto de la caución. Y esa es precisamente la función de la caución, de la razón de por qué se establece la caución. Y es más, es una facultad del juez establecer pues y graduar el tema de la caución, y entendemos que lo ha efectuado dentro del marco de sus facultades y dentro del marco de la ley. Finalmente, tenemos que señalar que la caución no tiene un efecto confiscatorio. El Estado no se apropiará del monto que puedan poner como que se ha establecido en el caso. Solo es una garantía, un seguro. Así que si el procesado cumple con la regla de conducta, pues se le va a devolver una vez concluido el proceso. Por lo tanto, entendemos que el establecimiento de la caución se encuentra dentro del marco legal y no existe ningún vicio en el establecimiento de esta. Muchas gracias, doctor. Muy bien, una pregunta solamente en algo que me ha causado extrañeza. Señor fiscal, ¿cuál es el amparo legal para solicitar que la regla de conducta, no ausentarse en lugar del domicilio? La ley dice sin autorización judicial. Ustedes han dicho sin autorización del fiscal. ¿Cómo es eso? A ver, explique esa regla. Sí, la fiscal, cuando planteó su requerimiento, señaló dentro de una de las reglas de conducta que el investigado no podría ausentarse del lugar de su residencia, y señaló que en todo caso podría ausentarse si habría una autorización de parte del fiscal. Entendemos esto como un error involuntario de parte del fiscal, y precisamente por esta razón, dentro de sus facultades del juez, corrigió este error y estableció que la autorización tendría que darla el juez. Ese es el fundamento, doctor. Muchas gracias. Bueno, pongámoslo como error. A ver, señor abogado, ¿y cómo usted estaba conforme con esa regla de conducta que no tiene amparo legal? ¿O sí lo tiene? Señor magistrado, es el pedido que hizo la Fiscalía. Nosotros estábamos conformes con ese pedido, señor magistrado. ¿Pero por qué? Pues si es arbitrario esa regla de conducta. No tiene amparo legal, ¿o sí? Por eso le pregunto, de repente usted tiene algún amparo legal. Señor magistrado y señor entrante de la sala, reitero que la Fiscalía hizo el pedido de ese modo. Nosotros como parte estamos conformes con ese pedido porque es lo que la Fiscalía pidió. Mi abogado en todo caso en ese momento no se opuso a ese pedido porque
En todo caso, eso significaría que estaríamos haciendo el trabajo de la fiscalía, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con esa regla. Por eso, pues. Usted estaba de acuerdo con el error de la fiscalía, vamos a ponerlo así. Bueno, señor presidente, es lo que la fiscalía solicitó y nosotros no podíamos corregir su error, pues eso ya es un tema de la fiscalía. Y el juez, usted cuestiona de que el juez no podría corregir ese error. ¿Por qué no podría corregir el juez, como lo hizo? A ver, porque el juez, entiendo que con el principio acusatorio el juez tiene que resolver conforme pide la fiscalía. Entonces, en este caso el juez de oficio está incorporando esa regla y además, no solo esa, sino también la otra regla, que también la está incorporando de oficio el juez. Por eso, pues le pregunto. Entonces el juez debe aceptar lo que las partes solicitan, así sea un error. En todo caso, el juez debió motivar, ¿no? Y de decir, ¿sabe qué? La regla dice esto y yo como juez digo esto, pero el juez simplemente ha resuelto así y cuando incluso las defensas, recuerdo en la audiencia se le indicaron y el juez dijo no, simplemente no voy a corregir y lo dispuso así. En todo caso, el juez debió motivar, como usted lo está haciendo ahora, debió decir, esto es por esta y por estas razones, pero tampoco eso se hizo en la audiencia. El juez simplemente resolvió, sin indicar razones. Bien, otra pregunta. La Fiscalía ha traído a cuenta un precedente sobre la caución, en donde de 50 se incrementó. Señor fiscal, y aquí por la naturaleza del delito que se investiga, si ustedes solicitaban 20, ¿por qué no han insistido en los 20? ¿Por qué se conforman con 8,000? Doctor, cuando la Fiscalía planteó el monto, los 20,000 nuevos soles, se tomó en consideración la remuneración que en ese momento, o hasta meses casi contiguos de esa fecha, tenían un monto superior a los 15,000 nuevos soles. Entonces, los 20,000 entendíamos que era un monto, la fiscal entendió que era un monto razonable, pero la defensa planteó de que luego de estos hechos habían perdido el trabajo. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que el señor Eder Vitón es abogado y entendemos que para haber accedido a un cargo tan alto como ser asesor de la presidencia, bueno, podíamos entender de que podía conseguir un trabajo en esos meses. Entonces, entendemos que ese extremo es el que habría graduado el juez dentro de sus facultades y en ese momento consideramos que como no tenía el trabajo, consideramos que era atendible esa graduación a los 8,000 nuevos soles, doctor. Bien, por mi parte, una pregunta más. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Vamos a ver, muy interesante lo que dice la defensa sobre el principio acusatorio y principio de legalidad. A ver, señor abogado. El artículo 287, inciso 2, faculta al juez a imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado. Entonces, la norma establece que el juez tiene la facultad de modificar las reglas de conducta establecidas y a imponer las que crean necesarias de acuerdo a la naturaleza del caso. Y díganos entonces, ¿por qué el juez no podría aplicar esta norma a las restricciones solicitadas por el Ministerio Público? Señor juez, por dos razones. Por el principio acusatorio y lo otro, porque se estaría vulnerando el derecho de defensa. Porque si el juez, en su decisión, impone reglas distintas a las pedidas por la Fiscalía, ¿en qué momento la parte va a defenderse de esas reglas? En la apelación. Entonces, es por eso que consideramos que el juez debió, en todo caso, incorporar lo que la Fiscalía pidió, o en todo caso debió motivar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no sigo lo que pide la Fiscalía por estas razones, pero si el juez, digamos, va a elegir reglas que la Fiscalía no pide, mi pregunta es muy simple: ¿en qué momento la defensa se defiende de esas reglas que el juez está imponiendo? En este caso sería en la apelación, y es por eso que se plantea la apelación. A ver, entonces, reformulando. Y como indicó el señor presidente, si la Fiscalía comete un error, pide una restricción no legal
y ustedes están conformes con esa restricción no legal, ¿cuál sería el agravio que tienen de que esa restricción no legal sea convertida a una restricción establecida en el código, sea legal? En todo caso, señor magistrado, eso debió corregir. La audiencia duró, recuerdo, incluso se reprogramó. Fue una audiencia que duró 2 días. En todo caso, en ese momento debió corregirse, ¿no? Tanto por la fiscalía y en todo caso el juez debió motivar que está incorporando la regla por esos motivos, ¿no? Bien. ¿Y qué diferencia hay entre justificar, o cuál es el agravio que ustedes le ven en justificar el salir de la ciudad del domicilio, ausentarse de su domicilio, sin autorización del juez o sin autorización del fiscal? O sea, ¿cuál es el agravio en que cambie quién otorga la autorización? Señor juez, señores magistrados, bueno, voy a comentarles esta situación porque, a ver, cuando se ha pedido autorización al juez, por ejemplo, en mi caso, a mí me causa agravio, digamos, a señor Eder le causa agravio porque yo soy abogado. Entonces, el señor Eder, cuando, por ejemplo, quiere viajar a regiones, en defensa de clientes que tienen regiones, no puede hacerlo. Y si pide autorización al juez, nunca se resuelve. Entonces, prácticamente, y eso también es la situación que me ha comentado otro de los procesados, que también es abogado. Pide autorización, manda el prescrito y nunca se resuelve. Entonces, entendemos que es una regla prácticamente que te impide salir de Lima. Es imposible salir de Lima porque, por más que se solicite, pues nunca se resuelve a tiempo, ¿no? Entonces, es imposible prácticamente salir de Lima. Entonces, es por eso que esta regla causa agravio a la libertad. Entonces, si ustedes se los piden al fiscal, no le causaría agravio, porque le responderían, entiendo más. A ver, es posible, señor magistrado. No es que es posible. Entonces, usted indica, no lo puedo pedir al Poder Judicial porque demora mucho en resolver. Entonces, acepto que se la pida al fiscal, que es el que me puede controlar mejor y me puede dar una respuesta más rápida. A ver, la regla de la fiscalía que solicitó en su momento era no ausentarse en lugar de su domicilio sin previa comunicación. Comunicación, decía la fiscalía. No. Entonces, esa regla evidentemente era mucho menos restrictiva que la que impuso el juez, donde decía, infórmenme a mí para darles autorización. Pero en los hechos está pasando que los que son abogados en este proceso prácticamente no pueden defender causas fuera de Lima, porque simplemente el juez nunca resuelve a tiempo sus pedidos. Entonces está limitando no solamente la libertad, está limitando también el derecho al trabajo, porque es imposible viajar a regiones con esta regla, señor. Bien, ya le entendí el agravio, entonces. Bien, pasamos al siguiente agravio respecto a la caución. Te indica que no hay motivación, pero yo veo el punto 8 de la resolución, que es una resolución oral. Obviamente la calidad de la motivación en la resolución oral es distinta a la resolución escrita, y en el punto 8 establece lo que va a haber en el tema de la caución, y en el 8.2 hace una motivación de los ingresos del investigado, de las propiedades del investigado, de las deudas del investigado, y ahí indica que con todo eso es proporcional al monto de que se le está fijando. Entonces, ¿existe o no existe motivación a la luz de este punto, considerando? Desde la óptica de la defensa consideramos que no existe motivación. ¿Por qué? Porque en este caso sería una motivación, defecto en motivación por fundamentos jurídicos, fundamentos de derecho, ¿no? Porque consideramos que se ha vulnerado el artículo 288.4 y 289.1 del Código Procesal Penal, donde establece cuáles son las razones para fijar la caución. En este caso, como reitero, el magistrado ha considerado, diciendo en el 8.2, en el párrafo segundo, dice, ¿no? De acuerdo a estos delitos consideramos proporcional la suma adecuada, necesaria y proporcional, ¿no? Eso es lo que dice. O sea, digamos, aplica el test en una línea, ¿no? Por eso consideramos que no se ha motivado bien la decisión del juez. Bien. Por fundamentos de derecho, básicamente. A ver, ¿cuál de los fundamentos de derecho es el que falta en este considerando?
los artículos 288.4 y 289.1 del Código Procesal Penal, que indican cuáles son los motivos por los cuales se podría imponer la caución. Dice, la caución, la calidad y cantidad de la caución se determina teniendo en cuenta la naturaleza del delito, No, hay otra línea en el... la condición económica, la personalidad, antecedentes del imputado, modo de cometer el delito y gravedad del daño. ¿Alguna de estos falta en este considerando 8.2? Sí, la naturaleza económica. Ha indicado el juez. A ver. No se le está imputando el delito, no se le está imputando el Ministerio Público por haberse apropiado de algún sol del erario público, lo que se atribuye su participación en delitos de organización criminal y encubrimiento personal. Entonces, ha desarrollado interés económico. Indica también la defensa señalaron. El Ministerio Público señala que sus ingresos es de 15.000 soles. La defensa indica que este oficio hasta el 26 de agosto ha renunciado, no tiene vínculo laboral con el Estado, no cuenta con sueldo alguno, paga un crédito hipotecario que está sobre un inmueble que está hipotecado. Señala por parte de la defensa que paga sus ahorros, este crédito hipotecario, pero él en su defensa señala que no se le puede imputar haberse apropiado de un sol. El juez indica, no es solo el delito apropiarse dinero del erario público, sino que también hay otras modalidades de cometer ilícitos. A él se le atribuye específicamente organización criminal y encubrimiento personal, y que si de acuerdo a estos dos ilícitos consideramos proporcional. O sea, escucha lo que dice la defensa, y es por eso que el juez baja el monto de 20.000 a 8.000, ¿no? Sí, señor magistrado. Bien. Ministerio Público, ¿algo que agregar o decir respecto a las preguntas y respuestas dadas? No, sí. Conforme, doctor, con todo el planteamiento y las preguntas aclaratorias. Bien, Gracias. muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿preguntas? Sí, señor presidente. Como tiene dos pretensiones, la que en realidad sobre la pretensión nulificante, señor abogado, usted es la que más ha hecho incidencia, ¿no? Pero no le he escuchado cuál es la trascendencia. En su recurso ha presentado argumentos de trascendencia, porque no puede haber nulidad por nulidad, ¿no? Como usted dice que estaría de acuerdo, aun cuando la regla estaría mal, pero está de acuerdo con la propuesta del Ministerio Público, ¿cuál sería la trascendencia para nulificar esta decisión? Señora magistrada, señores entrar de la sala. La trascendencia está en dos puntos, ¿no? Primero, que se ha vulnerado el principio acusatorio de la práctica de la defensa, se ha vulnerado el derecho de defensa, porque Sí, se han considerado argumentos que no, y esas son razones, señora magistrada, para declarar nula una decisión. O sea, es decir, si se vulnera el principio acusatorio, si se vulnera la defensa, entonces esas son razones para considerar que una decisión no ha sido... No se escucha. ¿me escucha? Sí, sí, la escucho, la escucho. Son los agravios, no, lo que preguntaba era razones de trascendencia, ¿no? ¿Cuál es la situación, el límite que para que va a modificarse esta decisión, ¿no? Por eso le preguntaba si en su escrito también ha presentado argumentos de trascendencia. Como presupuesto de la nulidad, obvio, ¿no? Claro, lo entiendo. Sí, señora magistrada, son básicamente las razones que están en el escrito y que se han oralizado. Bien, bueno, lo evaluaremos. Gracias, señor abogado. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos al siguiente recurso. Señor De Abner presidente, Vázquez Cabrera. ¿me permite retirarme de la sala, por favor? Porque Puede tengo... pasar. Gracias. Buenos días. Señor abogado de Vázquez Cabrera, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor magistral. Señor presidente, vamos a insistir. Bien, también su pretensión es nulificante, porque no habría una motivación congruente en el extremo de las reglas de conducta. Y también revocatoria en el extremo de la caución, por no haberse valorado la situación de desempleo de su patrocinado. A ver, señor abogado, 7 minutos para que sustente oralmente sus pretensiones impugnatorias. Gracias, señor presidente.
la defensa del ciudadano Auner Vázquez Cabrera va a fundamentar el recurso de apelación contra la resolución sin número del 15 de diciembre del año 22. Como bien anotó, señor presidente, esta resolución tiene dos extremos. La primera respecto a la comparecencia con restricciones solicitada por el Ministerio Público y el segundo extremo respecto a la caución económica en contra de mi patrocinado Auner Vázquez. Respecto a al extremo de la comparecencia, señor magistrado, nosotros estamos invocando un vicio, en concreto, el vicio a la motivación en la modalidad de motivación sustancialmente incongruente activa, que daría motivo, señor juez, a la nulidad de ese extremo. Los fundamentos son los siguientes. Ya mi colega que me antecede ha señalado cuáles han sido las circunstancias en las cuales se ha impuesto estas reglas de conducta por parte del juzgador. Ha señalado claramente que respecto al petitorio del Ministerio Público, este ha diferido respecto a las medidas de comparecencia otorgadas por el señor juez Acuo, modificándolas o agravándolas, ¿no? Y haciendo una afectación mayor a la solicitada por el Ministerio Público. Me refiero a afectación a la libertad, ¿no? Había señalado ya resumidamente que el Ministerio Público había solicitado que el procesado no se ausente del lugar de su domicilio sin previa comunicación nada más al Ministerio Público, ¿no? Y además había señalado que el Ministerio Público había solicitado la comparecencia de manera obligatoria portando su documento ante la autoridad fiscal también. Eso ha sido variado conforme ya es de conocimiento, ya los señores jueces han hecho las observaciones y tienen presentes. ¿Por qué se afecta, señor juez, el derecho a la debida motivación y por qué está presente esa modalidad? Ya es por todos conocido las sentencias del Tribunal Constitucional, la más conocida, la sentencia del caso de Juliana Yamoja, ¿no? Donde ahí señala y describe cuándo se afecta la motivación y cuándo está presente esta modalidad. Me permito básicamente y rápidamente hacer presente esta, ¿no? Dice, se afecta el derecho a la motivación de las resoluciones y en este caso se obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas las pretensiones. La pretensión tiene una causa petente y un petitorio. En este caso, el petitorio ha sido modificado por el señor juez, dando unas medidas restrictivas más gravosas, con mayor afectación al Ministerio en contra de los procesados. Señor juez, ya han hecho las observaciones respecto a que habría habido un error por parte del Ministerio Público y que el juez habría corregido al momento de emitir la sentencia. Nosotros no estamos de acuerdo con esa interpretación. ¿Por qué razones, señor juez? Primero hay que tener presente que estas comparecencias otorgadas por el señor juez Acuo han sido otorgadas en el marco de un petitorio directo de comparecencia con restricciones. Esto es, no se trata de un trámite de prisión preventiva, ¿no? Donde ha sido declarada infundada dicha pretensión, y en ese caso el juez sí podría, ¿no?, imponer ante esa infundabilidad las medidas de comparecencia que considere pertinentes al caso concreto. Entonces, este no es el caso, este es el caso de una medida con comparecencia mediante un requerimiento directo. Entonces, a consideración de la defensa, el artículo 287, donde señala que el juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, se aplica justamente y tiene que interpretarse con la norma procesal que la precede, el artículo 286, cuando se declara infundada la prisión preventiva. Y además, aquí ¿cómo se interpreta además esta norma? El Código Procesal, en su título preliminar, señores magistrados, ya establece las reglas cómo deberían ser interpretadas. Dice que la norma que restringe derechos, las normas procesales, se tienen que interpretar restrictivamente. Entonces, esa interpretación respecto a que el juez podría imponer reglas distintas a las solicitadas en el requerimiento de comparecencia, creemos que es equivocada en atención a las reglas del título preliminar. Adicionalmente, señor juez, establece justamente la interpretación restrictiva, decía, ¿no? Y también el principio de legitimidad procesal, es decir, las medidas restrictivas se otorgan a instancia de parte legitimada, esto es, al Ministerio Público. Y entonces creemos que dentro de ese contenido de que las medidas se entregan a instancia de parte legitimada, están el que debe otorgarse
conforme a la medida, a la gravosidad, en el modo y la forma en la cual fueron requeridos. En este caso, no se ha dado esa regla, señor magistrado. Adicionalmente, si es que se trataba de un error del Ministerio Público, lo cual no creemos, este no fue denunciado por ellos mismos al momento de oralizar su pretensión. Tampoco el señor juez Akuo, dentro del debate, hizo notar ese supuesto error que ahora se está trayendo a debate en esta apelación. Nosotros no creemos que es un error. Y en ese momento se habría ingresado a debate justamente y habría sido discutido, o sea, y ahí se habría subsanado ese defecto y no se habría vulnerado el vicio en la motivación, señor magistrado. Entonces, nosotros creemos allí que si existe un vicio, debe ser declarado nulo ex extremo y debe ser discutido. Y algo que también anotó el colega que me antecedió, las defensas en su mayoría o casi en su totalidad, entre comillas, se allanaron a la pretensión fiscal, señalando que estaban de acuerdo justamente con el petitorio, con las reglas de conducta invocadas por el Ministerio Público o pedidas por él. Y por eso justamente no discutieron los elementos de convicción, al menos hablo por mí, la defensa no discutió los elementos de convicción, estuvimos de acuerdo con la comparecencia y por tanto también de acuerdo con las medidas que solicitó el Ministerio Público, las restricciones me refiero, ¿no? Entonces, allí señor juez, se afecta el derecho a la defensa, no permite la contradicción, ¿no? Y si se hubiera anotado en ese momento que habría un error, el Ministerio Público jamás invocó ese famoso error, o mejor dicho, ese error, el señor juez Akuo tampoco señaló que el petitorio no estaba conforme a ley en ningún momento de la audiencia. Eso ha sido algo sorpresivo al momento de emitir la resolución que otorga las medidas de comparecencia. Respecto al otro extremo, señor magistrado, rápidamente, es un extremo de revocatoria respecto a la caución que se le otorgó a mi patrocinado, que se impuso, perdón. A mi patrocinado se le impuso 12,000 soles de caución económica. Ese extremo señalamos que existe un error de juicio por parte del señor juez, por cuanto en el caso concreto no se tomaron en cuenta varias circunstancias. Además de las circunstancias que impone el Código Procesal respecto a la naturaleza del delito, que ya el señor fiscal que también participó en el debate anterior a señaló que se trataba de delito de organización criminal. Eso no sería suficiente, señor magistrado, porque existen otros criterios impuestos en el ordenamiento procesal, como por ejemplo la personalidad y la conducta del procesado. En este caso, ¿cuál conducta y cuál personalidad? En concreto, mi patrocinado no tiene antecedentes penales, señor magistrado. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta, que no fue tomado en cuenta. Respecto a los ingresos, que también fueron invocados como criterio respecto a mi patrocinado Auner Vázquez. Mi patrocinado, a la fecha de la imposición de esta caución económica, estaba en situación de desempleo. Pero ¿a consecuencia de qué estaba en situación de desempleo? Justamente a consecuencia del inicio del proceso, que se le impuso una medida de detención preliminar y eso trajo como consecuencia que sea cesado en su cargo. Y eso está documentado en el cuaderno, señor magistrado, porque existe una resolución ministerial 0309-2022 que está anexado, donde le dan cese a su trabajo. Entonces, al momento de la imposición de la caución, no tenía trabajo. Otro criterio que utilizó el juez fue respecto al patrimonio de mi patrocinado. Mi patrocinado es propietario o formaba parte de la sociedad conyugal de un bien y un departamento, ¿no? Y está demostrado también porque forma parte de los anexos del requerimiento originario que presentamos y también lo anexamos al nuestro recurso de apelación. Está bajo hipoteca por $500,000 de soles ese departamento. Además, hemos anexado nosotros el cronograma de pagos donde se establece de manera indubitable que se paga mensualmente 2.500 soles. O sea, ese es un egreso, ¿no, señor magistrado? Otro criterio que utilizó el juez también, nosotros hemos equivocado, señor juez, fue respecto a que mi patrocinado registra propiedad de un vehículo automotor, ¿no? Y eso fue el motivo por el cual impuso 12,000 soles. Nosotros creemos que se ha interpretado, si bien es cierto que existe un vehículo automotor, señor magistrado, usted tiene que tenerse en cuenta una cosa. Este bien automotor no genera renta, no es un bien, por ejemplo, digamos un camión, un tractocamión que pueda generar renta y que sirva para pagar una caución. Este es un bien
un vehículo que sirve para el transporte particular, privado. Las características del vehículo que ha sido, que constan en el expediente son respecto a un vehículo particular, ¿no? Y sirven para el transporte de su familiar, de mi patrocinado. Mi patrocinado tiene un hijo menor de edad, de 3 a 4 años, que padece, ¿no?, de autismo. Entonces, justamente este vehículo sirve para transportar a sus tratamientos y etc. Sirve exclusivamente para transporte particular, señor magistrado. Y finalmente, nosotros presentamos al momento de que se resolvió esta medida de comparecencia y una caución. Respecto a la caución, presentamos que mi patrocinado domiciliaba, señor magistrado, pagaba una renta, un alquiler, ¿no? Porque no vivía en ese momento con su menor hijo, por cuanto tiene una situación familiar distante con su señora esposa. Paga 2.200 soles por concepto de arriendo y consta mediante un contrato con firma legalizada que es anterior al proceso, anterior al inicio del proceso, donde paga 2.200 soles, ¿no? Para un arriendo para la vivienda de él. Entonces, esa circunstancia no ha sido tomada en cuenta por el señor juez, tampoco la anterior que señalé. Entonces, señalamos que existe un error de juicio. Nosotros en la audiencia solicitamos que la caución sea establecida en un monto de 5.000, señor juez, que estaba en ese momento acorde a los ingresos, a lo que te podía otorgar mi patrocinado, y nosotros nos reafirmamos que sea reducida a ese monto. Gracias. La Fiscalía, 10 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Por parte de la Fiscalía vamos a dar la pretensión de que se confirme el auto materia de impugnación número 2 del 15 de diciembre del año 2022. A ver, más allá de la incongruencia recursal que hemos observado en la apelación del señor abogado, porque plantea nulidad y revocación a la vez, ¿no?, violando flagrantemente el 405 numeral 1 letra C del Código Procesal Penal, que dice pretensión concreta, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, consideramos de que no hay una interpretación extensiva que ha realizado el señor juez de investigación preparatoria, en virtud de que aquí ya se ha dicho que el juez ha invocado el artículo 287, inciso 2 del Código Procesal Penal, en la cual ha subsanado un error, sí, un error de carácter involuntario, material, que ha realizado el señor fiscal provincial en su momento, de haber consignado reglas de conducta en la cual él pues no tiene ninguna facultad para poder imponer reglas de conducta. Él las puede proponer, pero finalmente quien decide y ejecuta es el señor juez, el Poder Judicial. Y eso es lo que finalmente ha ocurrido en la resolución en materia de impugnación, más allá de que tanto lo que dice el señor fiscal con las reglas de conducta respecto al tema del permiso de no ausentarse del domicilio y del control biométrico, que en realidad la tiene que hacer el señor juez, cumplen la misma finalidad. O sea, la señorita presidente, miembro de la sala, ha establecido de que en este caso no existe ningún perjuicio, no existe ningún elemento de convicción en la cual el señor abogado nos haya permitido ver que existe un perjuicio por parte del procesado. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el perjuicio? De que sea el juez y sea el fiscal, pero finalmente el único que tiene la facultad de poder imponer es el Poder Judicial, más allá de que el Ministerio Público solo tiene una función requirente, y el juez es el que tiene la decisión del caso. Y el señor abogado también nos ha mencionado de que existiría aparentemente un vicio en la motivación, aquí habría como un exceso en la motivación, en la congruencia activa. Voy a traer a colación una sentencia del propio Tribunal Constitucional en el caso de Luigi Franco Maserati, ¿no? 4437/2012 PHD del TC, Carlos Luigi Franco, ¿no? Del 6 de agosto del año 2014, en el punto 7 dice que si bien es verdad, se puede establecer algunos vicios en cuanto a la debida motivación de las resoluciones judiciales cuando son incongruentes, sin embargo, no cualquier error, estoy citando textualmente, en el que él eventualmente incurra una decisión fiscal
una decisión o un requerimiento fiscal constituye automáticamente una violación al derecho a la debida motivación. Ello solamente se da en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, es decir, solo aquellos casos en los que la decisión fiscal es más bien fruto del decisionismo que en la aplicación razonable del derecho, ¿no? Entonces, consideramos de que el juez ha aplicado razonablemente el derecho del artículo 287.2 del Código Procesal Penal. Así que me parece que no hay ningún vicio y por lo tanto no hay ningún perjuicio porque el señor abogado no lo ha establecido en este momento. Ahora, con relación al otro extremo, relacionado a la revocatoria respecto de la caución, ¿verdad? A ver, vamos a leer la resolución del juez, ¿no? Que es finalmente lo que vamos a examinar, ¿no? El juez en el punto número 5, en el quinto párrafo, establece relación a la imputación en relacionado a Auner Vázquez Cabrera, en calidad de presunto autor de organización criminal dedicada a la comisión de diversos delitos, tráfico de influencias, colusión agravada. ¿Y cuál era lo que dice el señor juez? Porque para establecer la caución se ha tenido que ir, con buen criterio, a la imputación, ¿no? Para definir las causales que están definidas en el artículo 289, porque el juez finalmente se basa en la naturaleza del delito y la gravedad del daño causado. ¿Qué es lo que dice el señor juez? Voy a leer más o menos algunos puntos que dice el juez. Dice, primero, hecho de imputación, captación de congresistas, afines para evitar la vacancia presidencial del expresidente Castillo Terrones. Segundo, a cambio de esto, los señores congresistas le pedían algunos ministerios, sobre todo el de migraciones, dice el señor juez. Miren qué interesante lo que dice el juez. Tercero, dice el juez, estoy leyendo en el punto 5, ¿no? De la caución, dice, acá también hay que ver la casa de Serratea, dice, la casa Serratea de Breña. En el quinto piso, este señor Auner Cabrera Vázquez se reunía con otros coimputados que están procesados y que están con medida de medida cautelar. Y cuarto punto, dice, los ingresos a Palacio de Gobierno que este señor ha tenido, el imputado, que se reunía con el expresidente Castillo Terrones. Esto da pie a ¿qué? A la imputación sobre el delito de organización criminal 317 del Código Penal. Luego, a renglón, bueno, unos 4 renglones posteriores, refiere, con respecto al delito de colusión, dice, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que ha tenido el juez para imponer la caución? El monto de la caución. Primero, la reunión que se llevó en Palo Blanco, ¿no? En Palo Blanco, distrito de Surquillo, 261, ¿no? Ese es un punto. Segundo, aunque si bien él no estuvo presente, pero hay un reconocimiento de testigo de la viceministra, digamos, Añaño, ¿no? En la cual lo reconoce fotográficamente a Auner Vázquez Cabrera como parte integrante del buró político en relación directa al expresidente Castillo Terrones. Es como decir que formaba parte de los asesores en la sombra, ¿verdad? ¿Y qué más establece el señor juez? El enlace que este señor ha tenido en relación entre Alejandro Sánchez Sánchez y el expresidente. Esto lo dice el colaborador eficaz 04-2022. ¿Esto para qué? Para el tema de la emisión del decreto de urgencia 102-2021, que fue finalmente la que, digamos, desembolsó una gran suma de dinero para distintos proyectos que se estaban haciendo a nivel nacional. Esto el señor juez lo mira como un acto preparatorio del delito de colusión agravada, ¿no? Entonces, tenemos organización criminal, tenemos colusión agravada, y finalmente el señor juez, en cuanto al punto 6, ¿no? En cuanto al punto 6, dice el señor juez, prognosis de pena. Ya estableció, digamos, el Fondo Boni Juris. Ahora la prognosis de pena dice, con el señor Auner Vázquez se le atribuyen 3 delitos, organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, en la cual hacen una prognosis 19 años de presuntamente de sanción que se le espera a este procesado. Y luego establece el peligro procesal. ¿Y qué es lo que le da el peligro procesal? Primero, la gravedad de la pena, que son delitos especialmente graves, de 19, 15, 22 años, en relación a todos los procesados que estaba analizando. Estaba Vázquez Cabrera, Vitón Burgo y Camacho Gadea. Bueno,
debió haberlo hecho de manera individual, pero lo ha hecho de manera conjunta, y en la cual establece que para el señor Vázquez Cabrera es 19 años, con lo cual el juez dice es una pena demasiado grave, en la cual hay una sospecha fuerte, ¿no? Sospecha fuerte. Y termina diciendo de que por peligro de organización criminal, es decir, el peligro procesal, el artículo 269 del peligro procesal por pertenencia a una organización criminal. Por lo tanto, considera que se da todos los presupuestos para la imposición de la medida, y en la caución, miren qué es lo que establece, ya estamos en el 8.1, ¿no? Ya, yo creo que ha hecho un razonamiento interesante, porque primero ha hecho toda la parte imputativa, por no decir de pena, peligro procesal, proporción, y ha entrado al tema de la caución 8.1, ¿y qué dice? A ver, que al momento de, aquí viene la discusión, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta en la caución? ¿El momento del hecho punible, en la comisión del delito, o cuando se va a imponer recién por parte del señor juez? ¿Cuál es el momento temporal que debe establecerse la comisión del delito, la naturaleza del delito? ¿Al momento de la comisión del delito o cuando el juez le impone, que puede durar 8, 5, 6 meses posteriores? Yo considero que sea de la comisión del delito, ¿verdad? Y cuando el señor Auner Vázquez cometió el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, pues él estaba formando parte del gobierno, jefe de gabinete técnico de la presidencia, y ganaba un promedio de 15.000 soles. Y eso es lo que tuvo en cuenta el juez al momento de la imposición de la caución. Segundo, ¿qué dice el juez? Ay, señor Auner Cabrera cuenta con una camioneta de $34.000 en ese momento. Y el juez también ha valorado que este imputado tiene un menor hijo que sufre una, enfermedad, que el señor abogado ya lo ha establecido. Eso lo ha valorado el señor juez, porque la fiscalía estaba pidiendo 20.000 soles. El señor juez, con buen criterio, creo yo, y teniendo en consideración que el juez dice que el imputado es un abogado, y que además, teniendo en consideración que son 3 delitos imputados, le ha reducido de 20 a 12.000 nuevos soles, que si bien es verdad, no es lo que la fiscalía habría solicitado, pero entendemos de que haciendo la valoración de otros elementos respecto a la condición económica del imputado, porque el señor juez también ha valorado tanto la gravedad del hecho como la naturaleza del delito versus la capacidad económica del imputado. Y en esa, mensuración, ponderación, ha llegado a la conclusión que 12.000 soles es lo más razonable. Por lo tanto, consideramos de que el juez no ha cometido ningún error de hecho y ni de derecho. Ninguno. No hay un error facto, un error juris, y por qué debemos revocar esta resolución en materia de impugnación, por lo cual consideramos de que debería confirmarse en todos sus extremos. Muchas gracias. Señor abogado, réplica, 3 minutos. Y señor magistrado, respecto a lo señalado por el señor fiscal superior, señala que no habría la defensa incorporado a debate o habría señalado algún perjuicio respecto al extremo revocatorio, nullificante, perdón. Señor magistrado, el perjuicio está invocado desde el inicio y señalado. Se trata nada más que de la afectación de un derecho constitucional, una garantía, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, lo que se pretende instalar aquí, señor magistrado, es lo siguiente, y en palabras claras, se pretende que la defensa tolere esa afectación al derecho constitucional en la forma que nosotros ya expusimos al inicio, porque presuntamente las medidas que el juez impuso finalmente no serían de difícil cumplimiento, ¿no? Entonces, de una parte, el señor fiscal, que respecto a la autorización para ausentarse, ausentarse del domicilio, primero, comunicación a la fiscalía, lo impuesto por el señor juez, autorización judicial. Se pretende instalar aquí, señor magistrado, que no habría mayor problema, que no habría mayor incidencia, que es lo mismo. Señor magistrado, no se trata de que es lo mismo o de que no habría mayor problema, que demoraría un poco más. Se trata nada más que se ha afectado el derecho constitucional, ¿no? En el mismo sentido, respecto al control biométrico,
no estuvo señalado desde un inicio o pedido de esa manera por el Ministerio Público, lo ha impuesto el señor fiscal, pero no se trata solamente de la, entre comillas, molestia que pueda tener el procesado, porque no se trata de que aquí estemos invocando que hay una molestia respecto a ir a hacer el control biométrico, sino que se afecta el derecho constitucional y ya es suficiente esto para declarar nulo ese extremo, ¿no? Nosotros creemos que, señor juez, no hay incongruencia recursal, como dice el señor fiscal respecto a nuestro recurso, ¿no? Nosotros nos mantenemos que el extremo nullificante puede ser declarado de esa manera y la caución puede ser tratado de modo distinto. Por eso es que lo hemos planteado así, para no entorpecer el trámite y que se entienda, ¿no? Respecto a la caución, señor juez, y con esto ya acabo, porque se agotan mis 3 minutos. Señor juez, el Ministerio Público pretende subsanar que no se ha tomado en consideración en su real dimensión todo lo que anotamos, la situación de que mi patrocinado no estaba en labores y está demostrado documentalmente. Hay un cese, una resolución ministerial a la fecha y fue invocado por la defensa, no en apelación, sino desde el inicio. No tenía trabajo, ¿no? Entonces, el Ministerio Público pretende, utilizando un símil, ¿no?, con las teorías de la tentativa, la teoría de la impresión, ¿no?, que los hechos son gravosos, los hechos son de gran conmoción social, ¿no? Y por tanto eso sería suficiente para imponer la caución tal y como la está solicitando o la solicitó el Ministerio Público, como la impuso el señor fiscal. No se trata, señor juez, de tratar de impresionar por los presuntos delitos que mi patrocinado habría cometido, porque justamente no hay una condena, hay una presunción nada más, le ampara ese derecho de presunción de inocencia. Entonces, y además no es el único criterio, señor magistrado, respecto a que no se ha tomado en consideración el monto que paga por concepto de hipoteca. El señor fiscal no ha pronunciado ningún contradictorio, por tanto, de alguna manera, toma por cierto este dicho que no ha sido considerado por el señor juez. Entonces, y eso tampoco, y también eso se corrige de la sentencia apelada, señor juez. Eso sería respecto a el uso de la palabra. Gracias. Duplica 3 minutos, señor fiscal. Sí. A ver, el hecho de que yo no haya dicho nada en relación a la camioneta y vehículo motorizado, eso no significa que yo estoy consintiendo, ¿verdad? Es más, el señor juez en el 8.1 ha establecido que el señor tiene un inmueble, es abogado, y tiene una camioneta y 2 muebles. O sea, la camioneta sí está valorada. O sea, y es más, dice que tiene una hipoteca por 591.000 soles, que de acuerdo al cronograma de pagos tiene una cuota mensual de 2.698 hasta el 2029. O sea, sí, el juez lo ha valorado. Por eso es que le ha reducido de 20.000 a 12.000. Eso por un lado. Por otro lado, el señor abogado establece que solamente porque se debe establecer la nulidad, se debe declarar fundada la misma. Esto no es cierto. Yo creo que mínimamente debemos tener conocimiento de que la nulidad se necesita de 2 cosas. Primero, la vulneración de normas jurídicas o procesales, y segundo, el perjuicio concreto e individual. Y esto es lo que el señor abogado no nos ha dicho. ¿De qué manera, por ejemplo, el hecho de que se haya cambiado del término fiscal a juez en cuanto a la no ausencia del domicilio, que tenga que hacerlo ahora el juez y no el fiscal? Eso no nos ha dicho. ¿O es que acaso eso lo ha dicho en la anterior alocución el abogado anterior? Pero acá no ha establecido ningún perjuicio en ese sentido. Más yo podría decir que sí estaría conforme en relación a que, digamos, no le causa ninguna molestia el hecho de que sea el juez ahora y no el fiscal anteriormente. Entonces, eso por segundo lugar. Y por último, voy a citar, una apelación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, expediente 219/2022, del 29 de noviembre del año 2022, en el 6.16. Miren lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Siendo el propósito de la caución vincular económicamente al procesado, esta no puede ser simbólica ni insignificante. Por el contrario, debe tener tal entidad que por temor a perder la suma de dinero que ha emposado el señor imputado, prefiera pues seguir cumpliendo con sus obligaciones procesales. Es decir, aquí hay una especie de prevención general
negativa, ¿no? Podríamos decirlo si es que llevándolo al símil de una pena, ¿no? O sea, por miedo, por el monto que son 12.000 soles en este caso en concreto, pues el imputado tendría que seguir cumpliendo las obligaciones procesales. Nada más. Gracias. Muy bien. A ver, una sola pregunta para la defensa. No nos ha dicho, bajo el principio de trascendencia, ¿por qué debemos declarar la nulidad de esta resolución? Porque también la Corte Suprema reiteradamente lo señala de que la motivación, la sala lo puede reforzar, no genera necesariamente nulidad. Señor abogado. Bueno, señor juez, señor presidente, nosotros nos mantenemos en atención a la pregunta que usted está haciendo y la trascendencia, nos mantenemos en la postura de que tratándose de derechos o garantías constitucionales insubsanables, no cabría justamente, sería suficiente, señor juez, para que se otorgue la nulidad, ¿no? Entonces, aquí se pretende, mejor dicho, se solicita, así lo entiendo yo, que la defensa incorpore a debate perjuicios materiales, ¿no? No me refiero a lo económico, sino a un perjuicio material concreto, ¿no? Nosotros nos señalamos que es suficiente y basta justamente la afectación a la garantía constitucional invocada. Pero pongámoslo así, pongamos que la sala refuerce la motivación. ¿En qué perjudica el proceso? ¿En qué perjudicaría al sistema acusatorio si la sala refuerza, por ejemplo, en el extremo que le comento, la motivación? ¿Me entiende? Sí, sí, le entiendo, señor magistrado. Tendencia, pues, porque no se puede generar la nulidad por la nulidad. Sí, señor juez, presidente, lo entiendo. Nosotros consideramos que en este caso no se trata de una insuficiente motivación o defectuosa motivación para que el órgano superior refuerce. No se trata de, en este caso concreto, con mucho respeto, que nosotros no hemos invocado que se trata de una motivación débil, carente de argumentos suficientes, sino que estamos invocando otra naturaleza respecto a la nulidad, otra afectación, la debida motivación incongruente. Si fuese el vicio invocado motivación insuficiente, creo yo, con mucho respeto, cabría esta facultad del juez superior de reforzar la motivación, pero no esa no es la modalidad invocada por la defensa. Pero aquí he escuchado, pues, en el debate anterior, en el anterior recurso, la Fiscalía pidió una regla de conducta que no tiene amparo legal, y ustedes supuestamente estuvieron de acuerdo también con esa regla de conducta. ¿Cómo lo podemos legitimar, esa regla de conducta? A ver, de repente usted tiene el amparo legal. A ver, señor magistrado, nosotros señalamos que las reglas de conducta o las restricciones señaladas en el código no son facultativas, en el sentido que el juez las puede imponer tal y conforme están señaladas en la norma procesal, o puede otorgar otras de acorde, primero respetando el petitorio del órgano requiriente, en este caso el Ministerio Público. O sea, no son reglas que no podrían, no son reglas tasadas, o sea, no son taxativamente señaladas en el código, se pueden imponer otras, y por eso justamente nosotros que consideramos que lo que señaló el Ministerio Público de flexibilizar algunas de estas o variar, y es conforme a lo que está en el petitorio, sí era factible, ¿no? Porque el juez, en el artículo que usted que menciona, señor juez, dice, el juez podrá, no dice debe, ¿no? No dice debe imponer conforme a lo que están señaladas en el Código Procesal Penal, me parece que el artículo 287, ¿no? Dice podrá imponer, por tanto, esa flexibilidad es en atención al principio de legitimidad de parte, principio que no fue respetado, legitimidad de parte, en este caso el Ministerio Público, conforme a su petitorio. Pero usted ha escuchado, porque la Fiscalía dice que fue un error, es ilegal ese pedido. ¿Cómo lo legitimamos según su punto de vista? Señor juez, yo me mantengo que ese no es un error, porque se trata de un Ministerio Público suficientemente cualificado. Eso no fue invocado como error en ningún momento en el debate procesal de la medida de comparecencia. Tampoco se señaló por parte del señor juez que habría habido un error por parte del Ministerio Público, que en este momento voy a corregir. Entonces,
Esto de error lo ha traído ahora el señor juez, el fiscal superior. Consideramos que no se trata de un error, sino se trata de un argumento nada más que pretende invocar para dar por saneado el defecto de la resolución impugnada. La Fiscalía, lo que alegar respecto a lo último que ha alegado la defensa. Su micrófono. Sí, ahora sí me escucha, ¿sí? Ya. A ver, ninguna apreciación relevante, señor presidente, porque en realidad, si bien es verdad, el señor fiscal ha invocado reglas de conducta que no tienen amparo legal, pero el señor juez lo ha corregido en su facultad decisoria, ¿no? Y discrecional que le corresponde por ley. Me parece que aquí no hay ningún error que digamos que pueda nulificar o vicio que pueda nulificar la resolución. Bien, doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí. A ver, señor abogado, vamos por la congruencia recursal. Ustedes están conformes con la caución, ¿correcto? Solamente han cuestionado el monto. Estamos cuestionando el quantum, señor juez. Ya. Pero la caución es parte de una regla de conducta. Así lo ha señalado, está en recurso, señor juez. Ya, pues 288, inciso 4, establece que la caución es una regla de la conducta. Entonces, ustedes en su petitorio han cuestionado, a ver si lo veo acá, que se declare nula en el extremo de la imposición de las reglas de conducta y se revoque la caución económica. Pero si la caución económica también es una regla de conducta, a ver, explícanos cómo vamos a declarar nula las reglas de conducta y revocar la caución si la caución es parte de la regla de conducta. Sí, señor magistrado. Esa es una observación que hizo el señor representante del Ministerio Público. Yo había señalado justamente que al tratarse en este caso de presupuestos distintos, ¿no? La caución económica tiene sus presupuestos señalados en el artículo 289, ¿no? Y la comparecencia justamente se sigue por otras reglas, otros criterios, ¿no? Entonces nosotros consideramos al momento de plantear el recurso que justamente como se tratan de la caución tiene distintos presupuestos y justamente respecto a estos había un error de juicio, ¿no? Cabría en este caso pedir una revocación en ese extremo. Respecto al tema de las reglas de conducta, la nulidad, ¿no? En todo caso, señor juez, que se aplique el principio iure nuba curia, señor juez, y en supuesto de que sea amparado en nuestra pretensión primera de nulidad, y conforme, si estamos equivocados en este caso vulneramos el principio de congruencia recursal, tendría que declararse la nulidad en su totalidad, ¿no? Hay una regla, disculpe señor juez, hay una regla en el proceso civil, no sé si se puede aplicar en este caso, tratándose de extremos distintos, ¿no? La nulidad de un extremo que no afecte a otro, se mantienen vigentes, ¿no? Otros extremos que no son afectados por la nulidad. Nosotros consideramos, al tratarse de otros presupuestos, que no se verían afectados, ¿no? A ver, vamos por la otra regla de conducta. Son 4 reglas de conducta que solicitó el Ministerio Público y otorgó el juez. La segunda regla de conducta fue: se presente a todos los actos de investigación y demás diligencias que disponga la Fiscalía especializada a cargo del presente caso. El juez resolvió concurrir las diligencias que convoque la Fiscalía donde se requiera su presencia. Esta regla no ha sido tampoco cuestionada por usted. No ha sido cuestionada porque materialmente, señor juez, ha sido respetado ese extremo, ¿no? Que concurra a los actos de investigación, en este caso le corresponde al Ministerio Público dirigir dichos actos de investigación. Bien, entonces, en suma, tenemos 2 reglas de conducta que estarían aceptadas por ustedes, solamente cuestionándose el tema del monto de la caución. Bueno, en concreto, señor juez, el tema de que se mantenga, ¿no? Bueno, nosotros estamos pidiendo la nulidad, ¿no? Esta sala consideramos que no podría reformar en ese extremo
¿no? De adecuar, vía apelación, adecuar a lo que el Ministerio Público solicitó, ¿no? En este caso se trata de una nulidad, ¿no? No es cuestión de consentir o no, finalmente las reglas de conducta, porque la pretensión es la nulidad. A ver, entonces, en clave de nulidad, ¿cuál es la trascendencia de declarar nula las reglas de conducta de que concurre la Fiscalía cuando lo citen? Disculpe que sea redundante, señor juez. Nosotros ya habíamos señalado que justamente hubo afectación, un derecho, una garantía constitucional, ¿no? Se había vulnerado la contradicción, ¿no? En este caso, la trascendencia es justamente que se respete, en ese sentido, estas garantías constitucionales que son insubsanables y no negociables. ¿Cuál es la trascendencia respecto a la regla de conducta de pago de caución económica para declarar nula ese extremo? Ya, señor juez, lo que sucede ya se está trayendo aquí por parte del juzgador, en vía de apelación y, por supuesto, ingresado a través del señor fiscal, que por congruencia tendría que solicitarse la nulidad de todos los extremos, ¿no? Entonces, nosotros, yo repito, señor juez, nosotros invocamos el principio de iure nubi curia, ¿no? En ese sentido, si hay error de parte del abogado defensor en plantear de esa manera la pretensión o petitorio recursal, impugnatorio, perdón, que se adecue conforme a las reglas procesales y se ampare la pretensión modificante en todos sus extremos. Y que afecte también, perdón, al extremo de la caución. Bien. Y finalmente, si usted solicita que en segunda instancia se aplique el iure nubi curia, que el juez aplique el derecho, ¿cuál es el agravio que genera que el juez de primera instancia aplique el derecho sobre reglas de conducta no consignadas en el Código Procesal Penal? Porque en este caso, señor juez, se trata de dos cuestiones distintas, ¿no? El iure nubi curia estamos aplicándole conforme a las reglas de naturaleza procesal, ¿no? Nosotros estoy solicitando que se adecue conforme a la naturaleza de la pretensión. Si tiene que declararse la nulidad de todos los extremos, será así, conforme a las reglas las reglas recursales. Y entiendo que la segunda parte de su pregunta es referido a cuál sería el agravio, cuál sería la razón para no admitir que el juez en segunda instancia, el juez superior, ¿no? Refuerce la resolución. ¿Así lo entendí, señor juez? No, yo le pregunté, ¿por qué no aceptar que el juez de primera instancia también aplique el derecho? Podría haberlo hecho, señor magistrado, por supuesto que sí, pero, repito, debió hacerse en la oportunidad debida, y esto es en el debate procesal. Y justamente el principio de incongruencia vicio en la motivación por incongruencia activa, justamente tiene parte de su contenido de que el juez que se trate no respete o no resuelva conforme al debate. Si hubiese incorporado al debate ese defecto del Ministerio Público, de su requerimiento me refiero, no habría habido ningún problema en que él, en ejercicio de su deber, subsanar y resolver, pero no lo ingresó a debate y, por tanto, afectó el derecho a la defensa en el contenido de la contradicción. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, sobre las preguntas y respuestas dadas, ¿algo que agregar? Sí, gracias, señor miembro de la sala. Solamente algo concreto. Pareciera haber escuchado que el señor abogado estaría pretendiendo que se aplique una facultad nulificante de la sala, ¿no? Porque creo que escuché decir de que en todo caso, si no cabe la revocatoria, entonces se declara la nulidad de todo ya, ¿no? Posiblemente, ¿no? Tanto de la caución, de las reglas de conducta. Y esto me llama la atención porque el artículo 409, que es la que ustedes tienen como sala, la capacidad nulificante, cuando son nulidades absolutas, no denunciadas por el impugnante. Sin embargo, el punto 2 dice, los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, sino que serán corregidas, dice. Estoy leyendo textualmente, ¿no? Entonces, como aquí creo entender de que hay un vicio, supuesto vicio, en la cual el juez habría subsanado un error de derecho, porque finalmente las reglas de conducta tienen que ver con los
digamos, con la fundamentación jurídica, porque está en el artículo 287, considero yo que ustedes como sala, en la eventualidad de que puedan advertir un error, o pueden subsanarlo, ¿no? En virtud del artículo 409, numeral 2 del Código Procesal Penal. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Doctora Magallanes, ¿preguntas? Ninguna, señor presidente, gracias. Bien, entonces pasamos al último recurso de Beder Camacho Gadea. Gracias, señor presidente. Con su venia. ¿Va a insistir? Sí, señor presidente, vamos a insistir, pero al haber escuchado cómo está actuando la sala, el reforzamiento que señala la sala y lo que ha señalado los representantes del Ministerio Público, vamos a hacer una petición, vamos a aumentar la petición, o vamos a tratar de ver de que si no es revocatoria, que sea otro tipo de pretensión que la voy a señalar, señor magistrado. Ya por lo que es. Muchas gracias, señor presidente. Va a ser interesante escucharlo. A ver, pero espérese todavía, ¿no? No se me adelante, vamos por partes. A ver, su pretensión es que se revoque. Claro, en este caso el extremo nada más del monto de la caución económica, que la fiscalía solicitó 20,000, me parece, y el juez le impuso 7,000. 8,000 para ser exacto, señor presidente. 8,000. Sí. Ya, y señala que sería un error del juez porque no ha considerado que su patrocinado ya no tiene trabajo. A ver, le escuchamos 5 minutos nada más para usted, a ver. Ok, señor presidente, miembros del tribunal, fiscales, señores representantes del Ministerio Público, colegas. En efecto, lo que solicitó la defensa en ese tiempo, al momento de escuchar ya de la resolución movida, es que se revoque la medida de comparecencia con restricciones solamente en el extremo de la caución que se solicitaba para mi patrocinado en el extremo de 8,000 nuevos soles. Con los demás extremos del mandato de comparecencia restricciones, no hemos hecho ningún tipo de debate ni lo vamos a hacer. Escuchando el reforzamiento que tiene la sala de poder realizarlo, escuchando a los señores fiscales, efectivamente se nos está dando una caución de 8,000 soles y que estoy escuchando que los señores fiscales superiores están de acuerdo con la caución porque ellos fueron con una pretensión principal inicial de 20,000, pero sin embargo escucho que están de acuerdo con la caución otorgada por el juez de primera instancia, en cada caso correspondiente, ¿no? De 12,000, 9,000 y de 8,000 en el caso de mi patrocinado. Ese es el extremo que tal vez esta defensa técnica, al escuchar el reforzamiento y todo lo que señalan los señores fiscales, nosotros solamente vamos a hacer un pequeño apunte más sobre respecto a la revocatoria, o de ser el caso, si no fuera revocatoria, que sea en ese monto de 8,000 soles, pero que sea en armadas, en 6 armadas, porque el señor juez de primera instancia nos dijo que sea en 8,000 soles en 30 días. Señores magistrados, habiendo dicho esto, nosotros, ¿por qué señalamos de que existió una motivación aparente en la resolución venida en grado? Porque los requisitos que presentó el señor representante del Ministerio Público al señor juez de primera instancia fueron 3. La apariencia de buen derecho, como lo dice la resolución de primera instancia. ¿Qué nos señalaba? Que tenía un buen derecho, la apariencia del buen derecho significaba de que existían indicios de verosimilitud y que al haberse formalizado la investigación preparatoria a mérito de suficientes elementos de juicio, justifican la medida. Nosotros estamos... Señor abogado, para centrar el debate nada más, y correcto, que sea productivo. Usted dice que acepten todos los 8,000 y solamente quiere que sean armadas. Es de ser el caso si es que no fuera revocada, señor presidente, por ustedes, los miembros de la sala, ¿no? Nosotros, nuestra primera pretensión fue de revocar. Ya. Ahora, al escuchar lo que usted señala, ¿no? El reforzamiento de la sala, ¿no? Que se puede reforzar los argumentos esgrimidos por el juez de primera instancia y que ustedes pueden reforzarlo. Escuchando al señor representante del Ministerio Público que está de acuerdo con la caución, ¿no? De 8,000, porque ya no va con el monto de 20,000. Entonces, al escuchar eso, converso internamente con mi patrocinado y estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con los 8,000, ahora, actualmente, con lo que estamos escuchando, pero que sea en armadas. Ya, siendo así, vamos nada más a discutir. ¿Por qué en armadas? ¿Cuál es el amparo legal y qué pasaría? A ver, eso quisiéramos escucharlo. Un amparo legal, obviamente, señor magistrado, no existiría concretamente, ¿no? El código adjetivo no nos da un amparo legal, ¿no? Esto sería un amparo, pues, netamente sustantivo o, digamos, pues, de lo que es esto, basado en los documentos que nosotros acreditamos para pedir
de que en un momento determinado, con el juez de primera instancia, no se nos impusiera una caución. ¿Cuál es el argumento? En el primer momento, el argumento de esta defensa técnica fue de que el representante del Ministerio Público no justificó dicha medida. No nos dijo en puridad por qué la apariencia de buen derecho, la prognosis de la pena y el peligro en la demora procesal justificaría la caución de los 20.000 soles y que ahora serían los 8.000. ¿Correcto? No nos justificó. En consecuencia, señor magistrado, al no haber justificación y por parte de esta defensa técnica, al haber señalado que mi patrocinado en ese momento ya había sido despedido del despacho congresal, era subsecretario general del entonces expresidente de la República, ya había sido despedido, se le había recortado el sueldo. Es más, vivía en un domicilio que hemos acreditado y que se encuentran en el recurso, en un domicilio ubicado en el distrito de San Martín de Porres, alquilado. Es más, tiene cuenta con tres hijos, los cuales se encuentran estudiando en la universidad. Todo ello, todo ese cúmulo de deudas, hacen ver y hace señalar a esa defensa técnica a ustedes, señores magistrados, de que solicitaríamos que estamos de acuerdo con la caución de 8.000 soles presentadas por el señor juez de primera instancia, pero que sean enarmadas. Si bien es cierto, el señor fiscal va a determinar y va a decirnos de que el señor es un abogado, sí, pero recién después de cuando lo han sacado de la Subsecretaría General de Palacio de Gobierno, es que él empieza a trabajar nuevamente y tiene que agenciarse de varios trabajos independientes para poder cumplir con todas sus obligaciones. Es más, en mi recurso he presentado que también su señora, ex conviviente, la señora Elena Sevillano Mogollón, quien es madre de los menores, es abogada también independiente. Y es lo que los dos sueldos independientes hacen el cúmulo para pagar las deudas mantenidas por mi patrocinado. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos respetuosamente de que estamos de acuerdo con la caución señalada por el juez de primera instancia, pero con todo respeto solicitamos que no sea en el plazo como se señaló por el juez de primera instancia en 30 días, sino que sean respetuosamente, señor magistrado, en 6 armadas, los cuales sí se podrían pagar. Haciendo una división aritmética, serían 1.633 soles que podrían pagar mi patrocinado mensualmente, con el debido respeto. He concluido, señor presidente. Muy bien, la Fiscalía ya escuchó sobre el punto nada más. ¿Qué dicen ustedes? Bien, muchas gracias, doctor. Bien, bueno, queda aclarado de que en todo caso la defensa acepta la imposición de los 8.000 nuevos soles. Primero aclarar de que los suscritos y mi colega no es que hayamos estado de acuerdo con los 8.000 soles. Lo que pasa es que la fiscal provincial no impuso no impugnó esta medida. ¿Ya? Pero bueno, respetamos la decisión en su oportunidad, pues no la compartí. Bueno, en relación a que en todo caso esos 8.000 soles sean pagados en cuotas, en primer lugar tendríamos que recordar que la caución tiene una finalidad de asegurar la medida, en la medida que la caución es una garantía para el cumplimiento, toda vez de que su incumplimiento activa una penalidad. Entonces, si el pago fuese en fracciones, como señala, entiendo yo de que en todo caso incluso podría haber sido de recibo, pero en su momento. Por lo tanto, debo de recordar que el requerimiento, la comparecencia, se efectuó en octubre del 2022, fecha en la que, bueno, como dice la defensa, habría perdido el trabajo y que estaría desempleado. Han pasado ya casi un año y no podemos tener pues las mismas dificultades de perder un trabajo. Ha ocurrido un año en el que entendemos de que su situación ya no es el mismo que hace un año. Por lo tanto, entendemos de que esta solicitud, que dicho sea de paso es sorpresivo, entendemos que no debe ser de recibo. Y es más, ya la apelación 219-2022 Junín, que ha hecho referencia a mi colega, señala pues, que los montos no deben de ser establecidos en montos diminutos y que su finalidad es asegurar el cumplimiento de las medidas. Por lo tanto, consideramos que el monto establecido es razonable y habiendo transcurrido ya un año de los hechos
de la presentación de requerimiento, consideramos de que no sería atendible el pedido de la defensa. Muchas gracias, doctor. Señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sí. El señor representante del Ministerio Público cuestiona que en su momento se debió haber señalado este tipo de armadas. Pero vayamos a mi recurso primigenio. Mi recurso primigenio era revocatoria. Luego de escuchar a vuestra sala, luego de escuchar a los señores representantes del Ministerio Público, que en efecto, como el señor fiscal de primera instancia no interpuso recurso de apelación ante el monto, efectivamente veo y advertimos con ponderación de que no voy a incidir en algo de que la sala mismo está ya a 2 colegas anteriores señalando que pueden reforzar la decisión. Entonces, lo que solicitamos respetuosamente es de que se haga en armadas. Igual mi patrocinado está cumpliendo con todas las reglas de conducta, porque si no cumpliera con las restantes, ya se hubiese solicitado un pedido por la Fiscalía para que se le revoque. En consecuencia, respetuosamente, que el hecho de que se haya transcurrido cerca de un año a que nos cite esta sala, ya no es de recibo de la defensa técnica. Pero ahorita, cambiando la postura, solamente solicitamos respetuosamente que sea en armada, señor presidente, con todo respeto, señores fiscales. Eso es todo. El proceso sigue. Es un proceso muy largo. Si basta que una de las armadas no se cumpla para que ustedes puedan pedir la revocatoria. Es fácil. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. En dúplica, 2 minutos, señor fiscal. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, como ya acabo de señalar, la Fiscalía no está de acuerdo con ese planteamiento, en la medida de que, primero, que tiene la calidad de abogado, y segundo, que han transcurrido el año, como ya he señalado, y sobre todo, fundamentalmente, a que ha sido abogado de Palacio, asesor de Palacio. Entendemos que ha tenido los pergaminos para haber llegado a ser asesor de presidencia. Por lo tanto, consideramos que en este año se habrá regularizado absolutamente el tema laboral, y un asesor de presidencia, entendemos pues que no va a tener una remuneración tan mínima como para pedir una justificación de esta naturaleza. En todo caso, reitero que a lo mejor hubiese sido recibo en su momento, hace un año, pero ha transcurrido un año en el que entendemos que estos temas de los apuros laborales y económicos, entiendo que ya se han superado, tanto más que se ha hecho el análisis, ¿no?, de los bienes y todo, y entendemos que no es una persona pues con problemas económicos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, por mi parte, una pregunta de aclaración. ¿Alguna pregunta, doctora Enríquez? Sí, doctor. Solamente una para el Ministerio Público. A ver, el artículo 289, inciso 2, establece que en caso de el obligado de pagar la caución no tuviese solvencia económica, podría señalar un fiador solidario como persona, siendo esta una persona natural o jurídica, la que futuramente estará obligada a pagar esta caución. Entonces, señor fiscal, en esta oportunidad la defensa indica que quiere asumir el pago y que lo quiere hacer en cuotas para no llegar a proponer un fiador solidario que la norma le permite. Entonces, ¿cuál sería el sustento para no aceptar esta proposición de cuotas propuesta por la defensa? Sí. Bueno, reiterar que los criterios para establecer la caución están previstos en el 289, en el inciso primero. Entendemos que del análisis que hizo tanto la fiscal como el juez, el problema que tenía la defensa o su patrocinado de la defensa no era ese apuro económico que generaba la necesidad de establecer una caución de un fiador. Entonces, no entendemos que no estamos en ese extremo para poder analizar dicha propuesta o dicho análisis que nos plantea la sala. Estamos en el extremo de que sí tiene capacidad, pero que no sería, pues, bueno, plantea al patrocinado de que no tendría esa solvencia económica, pero habíamos señalado que sí la tendría, doctor.
Bien, pero la pregunta es, si en concreto se aducen falta de solvencia económica, se va a venir por un fiador solidario y el fiador solidario no le va a dar tampoco, no les va a pagar la fianza, la caución, sino hasta que resulte el proceso, y en donde recién será exigible la obligación al fiador. En caso contrario, el investigado está proponiendo pagar la caución en cuotas. Entonces, en términos materiales, tienes una promesa de pago parcial de la obligación versus, podría tener más adelante, una promesa de pago realizada por un fiador al finalizar el proceso. Entonces, ¿por qué no tener esta caución en forma tangible desde el momento en que empieza a depositar el investigado, o esperar a que proponga un fiador solidario, o inclusive el artículo 3 ya habla de una caución real, o sea, proponer bienes reales para garantizar? Entonces, la caución puede ser en dinero en efectivo, puede ser vía fianza solidaria, o puede ser vía caución real. Entonces, cuya ejecución va a demorar mucho más todavía en caso de que el investigado no cumpla con la regla de conducta. Entonces, bajo todo ese facultades, ¿no?, que pueda tener el fiador, el investigado, para poder abonar la fianza, ¿por qué restringirle que lo vaya abonando en forma parcial? Sí, doctor. Como había señalado, entiendo yo que esa posibilidad, no he dicho que no se dé la posibilidad, yo considero que sí es posible, pero entendemos de que esa posibilidad se hubiese dado hace un año cuando precisamente había perdido su situación laboral. Han transcurrido un año en el que entendemos que ya no ameritaría o ya no sería de recibo que se le otorgue esas facilidades, porque su situación laboral y económica entendemos que después de un año ya ha sido superada. Esa es la razón, doctor. Muchas gracias. A ver, y esta superación de esta deficiencia económica que se ha discutido en primera instancia, ¿cómo lo acredita el Ministerio Público? Doctor, es notorio que ha transcurrido un año. Podemos verificar con el requerimiento que esto ha sido planteado en octubre del año pasado, y además que al haber accedido a ser asesor de presidencia, nada menos que de presidencia, entendemos que tiene los pergaminos, la capacidad y la preparación que a cualquier profesional, por máxima de la experiencia, en este año ha sido suficiente para superar una situación de esa naturaleza. A ver, lo que se discutió en su momento fue de que el señor indicaba que tenía que pagar 3 universidades. ¿Ustedes han verificado que ese gasto se ha reducido, no ha aumentado? ¿Qué pasó con ese gasto de pagar 3 universidades? Perdón, ¿la pregunta es para el suscrito o para la defensa? Para el Ministerio Público, porque algo concreto es de que se ha valorado que tienen una obligación económica con 3 universidades de sus hijos. Entonces, este hecho concreto que ha sido valorado, entiendo que discutir en la audiencia respectiva, ¿se ha modificado, se ha reducido, se ha aumentado? ¿Qué tiene conocimiento del Ministerio Público? No, le mentiría, porque en ese extremo no ha sido, primero, materia de controversia, ni ha sido planteado en el escrito, porque lo contrario probablemente hubiésemos podido revisarlo, pero no tenemos ese dato para poder absolver de otro. Bien. Dice que tiene que pagar 1.000 soles de alquiler. Entonces, ¿qué pasó con ese pago? ¿Ya tiene un nuevo elemento de convicción del Ministerio Público de que se redujo, se aumentó, varió en algo? No, entendemos de que, como ha planteado la defensa, de que estaba hipotecado por 5 años, en este año no ha variado ese hecho. Lo que estamos planteando es que en este año un abogado del éxito profesional que ha tenido para llegar a ser asesor en presidencia, entendemos que su situación económica habría mejorado. Y por lo tanto consideramos que los 8.000, que es un monto realmente mínimo, entendemos que sí estaría al alcance de su patrocinado de poder cumplir con esa regla impuesta en primera instancia. Bien, para hacer un razonamiento indiciario o de valoración indiciaria, tenemos una afirmación
que tiene que estar corroborada con un elemento objetivo para aplicar una regla máxima de experiencia y llegar a la conclusión que usted está llegando. Tenemos la conclusión que ha llegado, nos ha dicho la regla de máxima de experiencia, pero nos falta el elemento objetivo. ¿Cuál sería el elemento objetivo que dé pie a su razonamiento indiciario? Doctor, el elemento es primero que es un hecho notorio que su patrocinado ha sido asesor de presidencia. Entendemos que para asumir ese cargo se tiene que tener un perfil, y para ese perfil tiene que tener maestría, estudio de doctorado. Un profesional con esas capacidades fácilmente o en muy poco tiempo puede, aun cuando pierda el trabajo, puede superar ese momento de una pérdida de trabajo. En este caso ha transcurrido más de un año y consideramos que un profesional con esos méritos ha podido ya superar este hecho por este tema del tema notorio. A ver, me indica usted que el profesional tiene méritos. Usted ha revisado su currículum, usted puede determinar, ¿no?, cuáles son los méritos por los cuales ha sido nombrado. Doctor, la presidencia es la máxima, el máximo poder ejecutivo, y que para asesorar una presidencia no puede ser pues un abogado recientemente egresado o con pocos estudios. Tengo entendido de que hay una directiva para establecer el perfil de los profesionales que asumen ser parte de la asesoría de presidencia. Entonces, de esos datos podemos concluir que el patrocinado de acá, del señor Beder Camacho, tiene los méritos suficientes que le han dado esa posibilidad de acceder a ese cargo. Claro, esa es una presunción, ¿no? Presunción juris tantum, ¿no?, que admite prueba en contrario. Por eso le decía, para hacer un razonamiento indiciario, de valoración indiciaria, se parte de un hecho concreto y objetivo, demostrable, se aplica una regla de experiencia o regla de la lógica para posteriormente concluir. Y yo le estoy pidiendo por tercera vez cuál es el hecho concreto, demostrable, objetivo, ¿no?, con un elemento de convicción, porque me está respondiendo con una presunción. Doctor, existe una directiva, que en este momento no lo tengo en el número, del Poder Ejecutivo, en el que se ha aprobado tener un perfil para asumir esos cargos. Entonces, de ahí podemos concluir que no solamente ha tenido que ser un abogado pues joven o novato, sino que ha tenido la experiencia suficiente, los estudios suficientes para poder asumir ese cargo. Muchas gracias, señor fiscal. ¿La defensa algo que agregar a las preguntas y respuestas dadas? Sí, solamente, señor juez superior, señalar 2 puntos o 3 puntos nada más en concreto. En primer lugar, el señor fiscal, por error, señaló que mi patrocinado tenía una hipoteca por 5 años. Eso es falso. Mi patrocinado vive en un alquiler y hemos presentado el contrato de alquiler y el domicilio donde queda en San Martín de Porres en primera instancia. Y lo hemos apuntado en el escrito de apelación. En segundo lugar, hay otro error que ha cometido el señor representante del Ministerio Público. Mi patrocinado no es asesor. Mi patrocinado era subsecretario general. Mi patrocinado viene de carrera en la Presidencia de la República. Entonces, cuando viene de carrera, lo nombran subsecretario general. Totalmente distinto a ser un asesor político. Totalmente distinto. Y en tercer lugar, y eso sí lo tiene conocimiento el Ministerio Público, mi patrocinado fue amenazado de muerte y botado intempestivamente de Palacio de Gobierno. Y eso salió en todas las redes y en todos los noticieros. Fue amenazado de muerte y por eso mi patrocinado no pudo conseguir trabajo durante mucho tiempo y actualmente cuenta con protección. Eso es todo, señor magistrado. No tengo más preguntas. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. La doctora Magallanes. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Bien. Señor abogado Camacho Gadea, ¿está conectado, me parece? Sí, señor presidente. Sí está conectado. Señor Beder Camacho Gadea, ¿quiere dirigirse al tribunal? Active su micrófono.
Señores vocales, muy buenos días. Como lo dijo... Active su cámara. Un minuto, por favor. Voy a estacionarme, por favor, señor vocal. Un minutito más, por favor. Tiene mucha... el pedido que le puedo realizar. Es facultativo su intervención, si está incómodo. No, ya sí, señor presidente. A ver, dos minutos para escucharlo. Como lo refirió mi abogado defensor, nosotros en parte al comienzo nos opusimos a la caución. Luego de analizarlo, conversarlo entre los dos, hemos acordado, bueno, que la caución sea de los 8.000 soles. Queremos pagarlo en partes. Hay algunas cosas que ya le he dicho mi abogado, que lo que dice el señor fiscal no es cierto, no es hipoteca, yo no he sido asesor. Lo que sí es cierto, y lo tiene conocimiento el señor fiscal superior, que os consta en mi carpeta fiscal que yo hago la denuncia de la amenaza de muerte que sufrí, porque yo me enfrenté al gobierno del expresidente Castillo, salí cuando el presidente Castillo dijo que se estaban comprando testimoniales. En mi caso, a mí nadie me dio un sol. Yo he testimoniado ante el Ministerio Público, sigo acudiendo las veces que me cita el Ministerio Público. No he tocado un sol del Estado peruano, no hay nadie, ni colaborador eficaz, ni testigo, ni imputado que pueda decir lo contrario. Quiero cumplir con la caución, tengo 3 hijos en etapa universitaria. Estar amenazado, señor juez, no se lo deseo a nadie. Uno no puede dormir en su casa. Yo he tenido que estar mudándome personalmente, pidiendo protección para mis hijos, para mi familia, y yo mudándome un buen tiempo hasta después del fallido golpe de Estado. Hasta ahora mismo, cuando voy a algunos sitios, tengo que ver que voy a cubrirme con gorra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía cree en el anterior presidente e insulta y le falta respeto a uno, y temo por mi integridad física, mi vida, y no me puedo desarrollar como dice el señor fiscal, porque políticamente este gobierno ha hecho una destitución sin esperar que se resuelva este proceso judicial, cosa que se ve en otra instancia, ya se ha apelado a servir, hemos presentado una acción de amparo, pero como les digo, yo tengo la intención de cumplir con la caución, así como vengo cumpliendo con todas las reglas de conducta que dictaminó el señor juez de primera instancia. Testigos son los del Ministerio Público que cada vez que me citan por este o por otros casos, yo me apersono a dar mi testimonial, pero quisiera que me den las facilidades de pago para poder cumplir en las 6 cuotas, así como lo ha planteado mi defensa, y cumplir con usted, con su resolución que va a emitir usted, señor juez, porque soy respetuoso de las leyes peruanas y confío en la justicia de mi país. Muchas gracias. Muy bien, ha sido escuchado. Bueno, con esto damos por cerrado el debate en este incidente. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento a los jueces procesales por escrito en sus casillas electrónicas. Bien, hemos concluido. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Con todos.